Las enfermedades del aparato digestivo estarían relacionadas con conflictos indigestos. Un conflicto indigesto es una circunstancia que la persona no asimila, que no digiere a nivel emocional. Esto provocaría enfermedades de todo el tracto digestivo, incluyendo enfermedades del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas, porque también participan en el proceso de digestión. Este artículo del año 2010 encuentra una correlación entre el cáncer colorectal y la soledad. Este tipo de cáncer suele ser bastante habitual en las personas mayores, o sea, que tienen ya una determinada edad. Sabéis que muchas veces cuando se tiene cierta edad, pues empieza suele fallecer la pareja y los hijos ya se han ido, cada uno ha hecho su vida, de manera que muchas de estas personas se acaban quedando solas. Y parece ser que el no aceptar o no saber cómo manejar esa soledad puede predisponer a este tipo de problemas digestivos. Las enfermedades en los órganos sexuales estarían relacionadas con conflictos relacionados con la sexualidad y también con la procreación. Y como los hijos son el fruto de la procreación, los problemas con los hijos también pueden provocar enfermedades en los órganos sexuales. En el caso de las mujeres, conflictos de pareja suelen provocar problemas de quistes de ovarios. En el caso de los hombres, problemas de próstata. Cuando son problemas con los hijos, en las mujeres suele haber problemas de útero. En el caso de los hombres, problemas de testículos. En el año 1971 se publica un artículo que correlaciona el cáncer de cuello de útero y la desesperanza. Los conflictos que provocan la pérdida de la autoestima suelen provocar enfermedades en los huesos y en la sangre, porque la sangre se produce en la médula ósea. Por lo tanto, las enfermedades de la sangre suelen estar relacionadas con conflictos de pérdida de la autoestima, por ejemplo, enfermedades como las leucemias. Aquí tenemos 3 artículos que demuestran una conexión entre los factores psicológicos y el riesgo de leucemia. Os comenté ya esos primeros de los años 50 que se realizaron con casos de leucemia infantil relacionados con la pérdida de la unidad madre-hijo. Ya para concluir esta parte, deciros simplemente, para que nos hagamos una idea general, que los trastornos psicológicos graves generan estrés en el cuerpo, que afecta a su funcionamiento. Lo que intenta el organismo es responder a ese estrés de una forma controlada por parte del cerebro. Esa respuesta involucra a los sistemas nerviosos, al sistema hormonal, que es el endocrino, y al sistema inmunitario, que lo que intentan es preparar al cuerpo para responder al estrés y que provoque el menor daño posible en el cuerpo. Esa respuesta, como he dicho, tiene diferentes niveles, ¿no? Ya hemos hablado de la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento, y que en la fase de agotamiento llegamos ya a cambios que son considerados enfermedades, es decir, puede haber destrucción de células, crecimiento celular, lo que llamamos cáncer, parálisis de las funciones de determinados tejidos, pero todo eso siempre tiene un significado biológico. Otra cosa muy importante, la resolución de ese conflicto o la eliminación del estrés desactiva ese mecanismo de respuesta y activa un mecanismo de vuelta a la normalidad. Por lo tanto, cuando estemos frente a enfermedades consecuencia del estrés, la terapia de esas enfermedades requiere de una terapia de tipo psicológica, que iría orientada a la identificación de la situación que causa el estrés y de la eliminación o la superación, la resolución de ese conflicto, porque eso va a activar los mecanismos naturales de regeneración. Es decir, el cuerpo, cuando ya no tiene necesidad de mantener ese estado, porque ya ha desaparecido la situación de estrés, vuelve a la normalidad de forma espontánea. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es llegar a solucionar ese conflicto. Y luego intentar ayudar al cuerpo a restaurar esa normalidad apoyando sus mecanismos naturales. Ahí uno ya puede recurrir a lo que considere oportuno.
Habrá fármacos que puedan ser útiles, por ejemplo, los antiinflamatorios en algunos casos. Hay remedios en la medicina naturista, por ejemplo, la calanchoe es una planta que tiene efectos antitumorales, antiinflamatorios, antihemorrágicos, por poner un ejemplo. O sea, cada planta tiene su función y, como comentaba Guillermo al principio, pues en las anteriores charlas ya se ha hablado de las propiedades beneficiosas de las plantas, las propiedades terapéuticas. Luego en la homeopatía también hay remedios que pueden ser muy beneficiosos, o el propio Reiki, la medicina energética. Lo bueno de la medicina naturista, la medicina homeopática y la energética es que esos remedios no suelen tener toxicidad, son mucho menos agresivos que muchos de los fármacos que se utilizan habitualmente, por lo tanto, y además son mucho más económicos, ¿no? Entonces yo creo que nos podemos beneficiar todos de esas terapias, pero sin olvidar que si la enfermedad es consecuencia del estrés, no se puede solo recurrir a remedios físicos. Hay que identificar esa situación de estrés y darle solución, porque si no el cuerpo mantiene el estado de estrés y lo que hagamos a nivel físico no va a tener efecto, ¿no? El efecto que nosotros deseamos. Aquí os quería comentar también que en Estados Unidos hay una parte de su sistema de salud, lo más parecido a la seguridad social que tienen allí, que es en los Institutos Nacionales de Salud, tienen una rama que se dedica a intentar incorporar las medicinas complementarias y alternativas en los tratamientos de los enfermos. Mientras aquí todavía está la lucha de que si eso no bueno, ¿no? Allí pues ya hace muchísimo tiempo. De hecho se hace Reiki en más de 100 hospitales de Estados Unidos y nadie se ha rasgado las vestiduras. Por lo tanto creo que deberíamos tomar ejemplo, ya que queremos ser de los países avanzados de Europa y tal, pues miremos a los países del norte, aparte de Estados Unidos, también países como Alemania, Suiza, Finlandia, pues su concepción sobre lo que es la salud y qué hacer para ayudarnos está mucho más avanzado, y ya que nos queremos parecer a ellos, intentemos coger lo bueno que están haciendo en materia de salud. Aunque no hay muchas iniciativas, yo considero que en España hay algunas que merecen una especial consideración. Por ejemplo, la que se está llevando a cabo en los hospitales de Gran Canaria. Allí hay una unidad de medicina integrativa. La medicina integrativa se llama así porque intenta integrar lo que son los conocimientos habituales de la medicina con los que proceden de otras áreas, ¿no? Como la medicina naturista, la medicina oriental, el Reiki, el yoga, de manera que en ese hospital utilizan diferentes técnicas de eliminación de estrés para el tratamiento de sus pacientes. Utilizan el yoga, el masaje terapéutico, la acupuntura, las técnicas de relajación, la psiconeuroinmunoendocrinología y la medicina cuerpo-mente, la medicina psicosomática, sobre todo en pacientes con cáncer y dolencias crónicas. O sea que yo espero que en el futuro todo esto ya sea más normal y, como digo, no nos rasquemos las vestiduras cuando oigamos este tipo de cosas. De hecho, yo ayer por casualidad vi un programa en la 1 por la mañana donde había pues, un médico hablando del impacto del estrés en el sistema nervioso y en la génesis del cáncer. Y este señor ha sido director del Departamento de Oncología del Hospital Clínico de Barcelona. O sea que yo me alegro de que realmente pues ya vaya habiendo gente dentro de, digamos, de la medicina oficial, pues que empiece a dar a conocer todo esto, porque la verdad que os digo que en otros países esto ya está muy avanzado, mientras que aquí todavía estamos un poco en la edad media, ¿no?, en el tema de salud. Y aunque pienso que todos nos podríamos beneficiar de todo esto, es decir, que si todo esto se incorporara a los tratamientos, todos nos podríamos beneficiar, esto no quiere decir que todos los casos de cáncer o de enfermedades graves se vayan a curar. Tendremos que aceptar pues que inevitablemente hay momentos que las personas se tienen que ir, tienen que fallecer, y que eso no es ningún fracaso.
Porque alguien podría haber pensado, hombre, si una persona ha enfermado por estrés y resuelve su situación de estrés y eso no la cura, sino que acaba falleciendo, entonces es como si fuera un fracaso. ¿O cuál es el significado de esa enfermedad? Esa sería una de las preguntas. Porque hay personas que, habiendo resuelto los conflictos que dieron lugar a sus enfermedades, acaban falleciendo. Otra pregunta sería, ¿qué pasa con las enfermedades congénitas? A estas enfermedades no les podemos atribuir un origen en el estrés. Son enfermedades que muchas veces son consecuencia de alteraciones genéticas que se heredan de los padres o que aparecen durante el embarazo. ¿Cuál sería el sentido de estas enfermedades, si es que tienen algún sentido? Pues para contestar a esas preguntas es necesario que entremos en la segunda parte de la charla, lo que yo llamo el significado espiritual de la enfermedad. Y para empezar esta parte, me gustaría hacerlo poniéndome un poco en la piel de la persona que está enferma, con una enfermedad grave que incluso puede acabar con su vida. Seguramente esa persona se preguntará, ¿por qué me ha tocado a mí pasar por esto? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Qué es que tengo mala suerte? ¿Qué es que Dios me castiga? Hay personas creyentes que lo viven como un castigo divino. Es decir, esa persona tiene la necesidad de saber cuál es el motivo de su enfermedad y también necesita saber si esa enfermedad va a acabar con su vida o no, o se va a curar. Imaginemos que, como está en manos de médicos, le hace todas esas preguntas a su médico. Primera, doctor, ¿por qué estoy enfermo? El médico seguramente le hablará desde un punto de vista material de la vida. Le puede decir, no, es que usted tiene una predisposición genética, una serie de factores de riesgo. Y esa persona puede decir, ya, pero ¿y por qué me ha tocado a mí tener la predisposición genética y no a mi vecino, con lo mal que me cae? O yo es que no fumo, yo soy deportista, no tengo malos hábitos de vida y sin embargo tengo cáncer. ¿Por qué a mí? Si supuestamente no estoy haciendo nada malo. Otra pregunta sería, imaginemos que es una enfermedad grave y que puede acabar con la vida de esa persona. ¿Y cuando me muera qué va a pasar? ¿Se acaba todo ahí o continúa la vida después de la muerte? Eso es una pregunta que uno se hará internamente. Seguramente no se atreva a preguntársela al médico, pero imaginemos que se atreve. ¿Qué es lo que uno esperaría que un médico le dijera? Seguramente, mire usted, es que no se puede demostrar científicamente que exista la vida después de la muerte, con lo cual esa persona se ha quedado igual que estaba. Es decir, no ha encontrado un porqué de tipo existencial a su enfermedad, por qué a mí y no a otra persona, ni una esperanza en el caso de que la enfermedad acabe con su vida. Por eso el miedo a la muerte es algo que está muy extendido en el ser humano. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. Y no solo las personas que están enfermas deberían pensar en ello. Todos deberíamos pensar, porque en algún momento todos nos vamos a morir. Las personas que son jóvenes pueden pensar, no me comas a mí ahora la cabeza con el tema de la muerte, ya lo pensaré cuando sea viejo y me llegue mi momento. Pero es que hay veces que la muerte llama a la puerta sin avisar, a través de un accidente de tráfico o de una enfermedad repentina muy grave. Entonces no podemos dejar el tema para otro día, porque ya nos está tocando en nuestra vida. En la nuestra o en la de una persona a la que queremos. Por eso considero que es muy importante que cuando llegue ese momento estemos todos preparados y que sepamos que sí que hay una respuesta a estas preguntas. Y para mí esa respuesta también ha llegado a través de la investigación de los testimonios de muchas personas que han estado en el umbral entre la vida y la muerte. Por eso me gustaría que habláramos de la investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte, también de las personas moribundas. También hay personas que afirman recordar vidas pasadas y otras que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Y hay investigación científica de todo esto, aunque no os lo creáis. Por eso me gustaría un poco que habláramos de ello. Vamos a empezar hablando de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Seguramente muchos lo sabréis, pero lo voy a explicar lo más brevemente posible. La experiencia cercana a la muerte es una vivencia que han tenido muchas personas que han estado en estado de muerte clínica y han conseguido ser reanimadas.
Estado de muerte clínica significa que se te ha parado el corazón, has dejado de respirar y tu cerebro ha dejado de funcionar. Lo normal es que esto sea la muerte definitiva. Pero gracias a las técnicas que existen hoy en día de reanimación, por ejemplo el uso de los desfibriladores, pues hay personas pues, que cuando han tenido un ataque al corazón las han conseguido reanimar. Y algunas de ellas cuentan una experiencia que vivieron en ese intervalo de tiempo en el que su cuerpo estuvo muerto. Y resulta que esas experiencias son muy parecidas de unas personas a otras, hasta el punto de que se puede contar más o menos en qué consiste esa experiencia, cuáles son las etapas de esa experiencia. A eso es a lo que se denomina experiencias cercanas a la muerte. La experiencia cercana a la muerte comenzaría con la separación del cuerpo, es decir, esas personas sienten que se salen de su cuerpo físico, como si fuera un vestido del cual se despojan en ese momento, y que fuera del cuerpo siguen sintiendo, siguen pensando y percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. La diferencia es que ya no lo hacen a través de los sentidos físicos, lo hacen a través de otra cosa. De hecho, dejan de sentir cualquier sensación ligada al cuerpo. Si sentían algún tipo de dolor, pues al salir del cuerpo dejan de sentir ese dolor. Una vez fuera del cuerpo, algunas de ellas experimentan una especie de viaje, como si fuera a través de un túnel, al final del cual llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. En ese lugar tan maravilloso suelen experimentar un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese encuentro se les dice, todavía no ha llegado tu hora y te tienes que volver al cuerpo y continuar con tu vida. Y es entonces cuando súbitamente regresan y se meten dentro del cuerpo otra vez. Y es entonces cuando recuperan las constantes vitales. Vuelve a latir el corazón, vuelven a respirar y su vida continúa. Pero a partir de entonces su vida ha cambiado para siempre. ¿En qué ha cambiado? Primera cosa, dejan de tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta. Por lo tanto, no hace falta asustarse. Otra cosa importante, experimentan un cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Estamos preocupados, pues, como es normal, ¿no? Pues pagar la hipoteca, sobrevivir, ¿no? Intentar pagar las facturas. Hay gente que quiere ser rica, que quiere ser famosa, que quiere ser sexy para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, ese tipo de cosas. Pero estas personas que han vivido esto se dan cuenta que la mayoría de todas esas cosas no tienen ninguna importancia, sobre todo lo de la tableta de chocolate se dan cuenta que no tiene ninguna importancia. Exacto, mejor comérsela. Que lo que ellos se dan cuenta que es importante es desarrollar los sentimientos de amor. Por eso a partir de entonces empiezan a valorar más las relaciones humanas, las cuidan más y el resto de cosas pasan a un segundo plano. Fijaros hasta qué punto estas experiencias eran habituales, que a partir de los años 70 pues, surgen investigadores, sobre todo médicos, que se dedican a estudiarlas. Querían saber, ¿esto será real? ¿Son alucinaciones o hay algo de verdad? Uno de los pioneros en el estudio de experiencias cercanas a la muerte es el Dr. Raymond Moody, psiquiatra y filósofo norteamericano, que en el año 77 escribe un libro titulado Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina. Y dos libros que se convierten en bestsellers en Estados Unidos, que es Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida. A consecuencia del trabajo de Raymond Moody, pues otros investigadores se atreven a contar lo que ellos han encontrado. Por ejemplo, el doctor Melvin Morse, pediatra, él trabajaba en un hospital infantil atendiendo urgencias pediátricas y algunas veces pues, algunas de esas urgencias eran niños que entraban clínicamente muertos y que consiguen ser reanimados. Resulta que estos niños cuando despiertan cuentan la misma historia que los adultos, que se han salido del cuerpo, que han ido a un lugar maravilloso, allí se han encontrado con el abuelito o la abuelita que ya había fallecido, o con unas personas muy guapas que le dicen que todavía no ha llegado su momento,
que tienen que volver con los papás porque si no se van a quedar muy tristes. Es decir, con las palabras de un niño la misma historia que los adultos. Porque uno puede pensar, bueno, los adultos puede ser que alucinen porque tienen miedo a morirse, pero es que muchos de estos niños son niños pequeños que no saben ni lo que es la muerte todavía. Por lo tanto, es difícil que inventen una historia así por miedo a morirse. Además, qué fantasía más perfecta, ¿no?, para la mente de un niño el inventar todo eso, ¿no? Yo creo que esa coincidencia en las experiencias simplemente está demostrando que se trata de experiencias reales. Por lo menos así lo creen estos investigadores. Melvin Morse ha escrito un artículo de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte y visiones relacionadas con la muerte en niños en el año 1994 y un libro titulado Más cerca de la luz, a nivel divulgativo. Otro investigador en este área es el Dr. Pim van Blommel, cardiólogo holandés, que en el año 2001 publica en la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa en investigación, su trabajo sobre experiencias cercanas a la muerte en supervivientes de paro cardíaco. Es un estudio realizado en Holanda que incluye casi 400 casos de personas que han estado en muerte clínica. Aproximadamente el 20% de ellos tiene una experiencia cercana a la muerte. Es decir, que no es todo el mundo que ha estado en muerte clínica el que tiene una experiencia cercana a la muerte. Es al menos, más o menos, 1 de cada 5 personas. Tanto Pim van Blommel como otros investigadores en diferentes países han llegado a evaluar qué porcentaje de la población va a tener durante su vida una experiencia cercana a la muerte. Y se calcula que alrededor del 4% de la población tendrá en algún momento de su vida una experiencia cercana a la muerte. Eso en España significa alrededor de unos 2 millones de personas. Esto lo digo porque hay gente, claro, es que nunca vamos a saber lo que hay después de la muerte porque nadie ha vuelto para contarlo. Y digo, no es verdad. Sí, 2 millones de personas han vuelto para contarlo. Lo que pasa es que muchos no lo cuentan. ¿Por qué? Porque tienen miedo al que dirán, a que se piensen que se están volviendo majaras. De hecho, lo suelen contar y la reacción de la gente suele ser de incredulidad. Eso es una alucinación, porque, mira, pues lo que te ha pasado, pues esa alucinación es común a mucha gente. El doctor Pim van Blommel ha publicado un libro titulado Consciencia más allá de la vida. Otros investigadores importantes en este campo, el doctor Peter Fenwick y el doctor Sam Parnia, que dirigen el estudio AWARE, un estudio internacional para ver qué le ocurre a la conciencia en estado de muerte clínica, estudio en el que ha participado más de 25 hospitales, sobre todo de el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Todos esas referencias son artículos de sus publicaciones. También tienen algunos libros, La verdad en la luz y qué pasa cuando nos morimos. Otros autores en este área, Jeffrey Long, con su libro Evidencias del más allá, José Miguel Gaona, Al otro lado del túnel, Jean-Jacques Carbonnier, Las pruebas científicas de una vida después de la vida, o la del doctor Enrique Vila, Yo vi la luz, sobre experiencias cercanas a la muerte en España. Todos ellos están llegando, hay más autores, no podemos repasarlos todos porque sería mucho el tiempo que dedicaríamos a esto, pero todos ellos están llegando a las mismas conclusiones. La primera, que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, es una experiencia real. Que lo que nos está diciendo es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Y esa es otra de las conclusiones importantes de estos estudios. La conciencia, lo que nosotros somos, sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida también hay muchas personas que dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o con seres que ellos describen como seres luminosos. Parece ser que el motivo de este contacto es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado, ya que desde este lado les ayudamos poco porque a veces tenemos más miedo que ellos y les negamos lo que está ocurriendo. Del otro lado les echan un cable para que esa transición sea lo más tranquila posible. Fijaros si estas experiencias son habituales, que cuando una persona está moribunda en un hospital, el personal sanitario se acerca a la familia y le dice: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es,
¿Todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? Que ven a seres queridos que ya han fallecido. Y esto es independiente de la creencia que uno tenga. Esto le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos, budistas, en cualquier parte del mundo, gente joven, gente mayor. Qué casualidad, ¿no? Que todos alucinen lo mismo. Para mí esa coincidencia en las experiencias simplemente refleja que se trata de una experiencia real, que si nos tomáramos la molestia en estudiar, nos daría muchas pistas sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente, hay investigadores que sí que se han dedicado a estudiar esos casos, como la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra. Por cuestiones de trabajo ella convivía con enfermos terminales y estos le iban contando todo lo que iban viviendo. Eso a ella le hace cambiar su visión sobre la muerte, porque ella no creía en la vida después de la muerte. Pero a raíz de vivir tantas experiencias con tantas personas moribundas, se da cuenta que en realidad la muerte no es el final de la vida, solo una etapa de transición hacia otra forma de vida que no está ligada al cuerpo físico. Ella ha escrito muchos libros, un par de ellos son La muerte, un amanecer y Sobre la muerte y los moribundos. Libros a los que recomiendo sobre todo a las personas que han tenido una pérdida reciente de un ser querido. También el doctor Peter Fenwick, lo acabo de presentar antes porque estaba haciendo estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, se ha interesado por el estudio de las experiencias del final de la vida, que es como se llaman las experiencias de los moribundos. Ha escrito algún artículo de investigación sobre el tema y tiene también un libro publicado titulado El arte de morir. También os quería comentar que hay una asociación que se llama Asociación Viñana que se está dedicando a atender los aspectos espirituales relacionados con el proceso de vivir el morir, que tiene un programa de formación en acompañamiento espiritual en el proceso de la muerte, que está dirigido por dos médicos, el doctor Vicente Arraez y la doctora María Asunción Cortés, que aparte de hacer estos programas también organizan todos los años un congreso en el Hospital de Elche sobre esta temática, sobre la muerte y el morir, donde han invitado a personajes como Pim Van Lommel o Peter Fenwick. Y yo creo que eso es algo muy positivo, porque que la sanidad se esté interesando por este tipo de experiencias es algo muy necesario, porque parece como que la medicina solo ayuda a intentar que el cuerpo viva, ¿no? Pero es como que se desentiende de lo que puede ocurrir a partir de eso, ¿no? Entonces yo creo que esas personas que están moribundas necesitan hacer un tránsito hacia el otro plano de una manera más serena, sin tener miedo, teniendo un gran apoyo para que eso sea un tránsito como toca, ¿no? Y que eso también es una responsabilidad de todos. Hablemos ahora de las experiencias de las personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de estos recuerdos pueden ser espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. Hay investigadores también en este área, por ejemplo el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico, profesor en la Universidad de Virginia. Él se ha dedicado a estudiar los casos de niños que recuerdan espontáneamente otras vidas. Lo que él ha intentado es intentar comprobar si lo que esos niños recuerdan se puede demostrar que es real. Es decir, intenta documentar históricamente el recuerdo. Lo que él intenta es ver si realmente estos acontecimientos han ocurrido en la vida de una persona que ya había fallecido antes de que ese niño naciera. Pues en ese trabajo de recopilación de datos consigue una base de datos con más de 2.500 casos en los cuales comprueba que realmente esas personas, esos niños, sus recuerdos son reales. Todo esto lo ha recogido durante un trabajo de 40 años, donde ha publicado muchos artículos de investigación. Aquí tenéis una lista de algunos de ellos y algunos libros. Por ejemplo, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación o niños que recuerdan otras vidas. El doctor Jim Tucker ha continuado con el trabajo de Ian Stevenson en la Universidad de Virginia y ha seguido publicando artículos y libros. Uno de sus libros se titula Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores.
Si os interesa este tema, os recomiendo que entréis en YouTube y pongáis como palabras clave de búsqueda reencarnación y los nombres de Jim Tucker o Ian Stevenson, porque eso os llevará a ver varios documentales que hay en la red de casos reales muy impactantes. Hay otra gente, hay otras personas que han recordado otras vidas a través de sesiones de hipnosis regresiva. Todos estos son autores, generalmente psiquiatras y psicólogos, o en general terapeutas que utilizan la hipnosis regresiva en sus terapias y que pues, han recogido muchos testimonios de personas que han recordado vidas anteriores. Por ejemplo, el libro Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, Vidas pasadas, del doctor Peter Fenwick, que ha escrito con su mujer Elizabeth. Ya veis que Peter Fenwick está metido en todos los fregados. El doctor Brian Weiss ha escrito el libro Muchas vidas, muchos maestros. El doctor Juan José López es un médico de Cartagena, que también es terapeuta en terapia regresiva. Ha escrito el libro La respuesta está en el alma. O el doctor Michael Newton, que ha escrito el libro La vida entre vidas. Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman haber contactado con personas que ya han fallecido. El contacto más habitual se suele producir con seres queridos fallecidos recientemente, que bien a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama, en ese estado de duerme vela, que no estamos ni despiertos ni durmiendo, pues aprovechan para comunicarse. El propósito de ese contacto es hacer saber a sus seres queridos que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que intentar es superar el dolor y continuar con nuestra vida e intentar ser lo más felices posible hasta el momento en el que nos reencontremos, que será cuando nosotros pasemos al otro lado, porque nosotros también vamos a ir allí. Este tipo de experiencias también es bastante habitual. Lo que pasa es que muchas personas se lo callan porque nuevamente tienen miedo al que dirán los demás. O ellos mismos tienen dudas si la experiencia es real o es una alucinación. Pero es algo bastante habitual. Hay personas que tienen, algunos libros que hablan sobre este tema son Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, o Visitas del Más Allá, de Sylvia Brown. Hay personas que tienen este tipo de contactos no solo limitado a cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto más habitual. Es como si tuvieran un sexto sentido que les permite pues, tener facilidad para contactar con esos seres, de los cuales dicen recibir mensajes. Muchas veces esos mensajes tienen que ver con que la persona que se ha ido pues quiere que sus seres queridos, sus familiares, sepan que ellos están bien, o decirles alguna cosa importante que se les había pasado decir, o no se habían atrevido a decirla en vida y luego después necesitan comunicarlo, ¿no? Y han utilizado, ya que no podían hacerlo directamente, pues han utilizado a estas personas sensibles para hacerlo. Aunque pueda haber personas que se puedan estar inventando este tipo de experiencias, que no dudo que sea así, yo creo que hay casos que merecen la pena investigar porque tienen pinta de que pueden ser reales. Y a eso se han dedicado en la Universidad de Arizona la doctora Julie Beischel y el doctor Gary Schwartz. Ellos idearon un experimento para intentar comprobar si ese contacto con seres que ya han fallecido a través de personas sensibles, llamémoslas mediums, es posible o no. Lo que ellos hicieron fue buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido y les pidieron que aportaran información personal, privada, de sus seres queridos fallecidos, y luego buscaron a una serie de mediums que para ellos eran de confianza y les pidieron, a ser posible, que esas personas fallecidas contactaran y hablaran de sus propias vidas. Y luego compararon la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Y resulta que al comparar la información se dan cuenta que el grado de coincidencia es tan grande que ellos no encuentran otra explicación que no sea que se trata de un contacto real. Y entonces esto pues lo publican en diferentes artículos de investigación en los últimos años. Y también en un libro titulado Los experimentos de después de la vida, donde presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte.
Y ahora viene el kit de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir pues para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. Acordaos, la primera pregunta era, ¿cuál es el significado de la enfermedad? Otra pregunta sería, ¿qué pasa cuando nos morimos? Y ya que estamos, yo preguntaría, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues lo que nos dicen esas informaciones es que realmente todos nosotros somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real, y que esa vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo no sería el final de la vida, solo una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que está relacionado con lo que hicimos en vidas anteriores, que antes de nacer nosotros ya conocemos cuáles son esas circunstancias, de hecho las elegimos nosotros mismos, con el propósito de que todo ello nos ayude a evolucionar. Desde este punto de vista se puede entender cuál es el origen de las enfermedades congénitas. Estas enfermedades están relacionadas con actos realizados en el pasado, en otras vidas, generalmente actos donde hemos generado sufrimiento extremo, hasta el punto de haber podido acabar con la vida de otros seres humanos. Cuando alguien comete actos de semejante naturaleza, ese acto queda impregnado en su propio ser como una especie de tóxico psíquico que le impide evolucionar. Por tanto, necesita deshacerse de ese tóxico para seguir avanzando. Y una de las formas que tiene de hacerlo es cuando vuelve a encarnar, transferírselo al cuerpo, como si el cuerpo fuera una especie de paño donde se limpia. Pero a través de esa transferencia se puede producir una alteración en el código genético que provocaría la enfermedad congénita. Pero en realidad esa enfermedad congénita va a ser una circunstancia de sufrimiento semejante a la que él causó en los demás. Y a través de esa experiencia toma conciencia de que ese sufrimiento no es grato para nadie. Para que se entienda mejor lo que quiero decir, os quiero contar un caso real que yo tuve la oportunidad de conocer, porque me lo contó la madre del chico al que le pasó esto. Resulta que era un chico que desde bien pequeño le diagnosticaron una enfermedad congénita, era un tipo de leucemia, y a consecuencia de esa enfermedad pues llevó una vida de bastante sufrimiento. Este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación, pero como tenía esta enfermedad no le dejaron cursar los estudios de piloto, pero sí los de azafata, y justo cuando estaba a punto de terminarlos fallece. Ya os podéis imaginar el dolor de la madre, inconsolable, pensando, aparte del fallecimiento de su hijo, que no había podido llegar a disfrutar de lo único que le había hecho ilusión en la vida. Y en ese estado de cosas, su hijo desde el otro plano, resulta que un día se le aparece a la madre y le dice, mira mamá, no quiero que sufras por mí, porque yo ahora estoy bien. Al morir el cuerpo se acabó la enfermedad. Pero te quiero contar el porqué de mi vida. Y esta afición que tenía a la aviación no me viene de esta vida, me viene de la vida anterior, donde yo fui piloto de aviación. Pero fui piloto de aviación de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial yo estuve dejando caer bombas que hicieron que mucha gente muriera quemada. Yo elegí esta enfermedad porque era una especie de ir quemándome poco a poco por dentro, de experimentar en mí mismo el sufrimiento que yo había causado en los demás. Y de esta manera empezar a tomar conciencia que ese sufrimiento no es grato para nadie y que tengo que evitar provocarlo en el futuro, sabiendo que esa prueba no era impuesta por nadie, sino que la había elegido él mismo, porque tenía deseos de cambiar. Porque el propósito de estas pruebas no es el de castigar, sino el de que tomemos conciencia de que el sufrimiento no es nada grato y que si provocamos sufrimiento en algún momento, también ese sufrimiento lo experimentaremos nosotros mismos. El objetivo de todo ese proceso, como digo, no es castigar, sino el de aprender. ¿Aprender a qué? Aprender a amar. Y dentro del aprender a amar está, por supuesto, el aprender a no hacer daño a los demás con nuestros actos egoístas. Y eso es lo que esas personas a través de la enfermedad quieren hacer, empezar a tomar conciencia de que el sufrimiento no es grato para nadie.
Para mí, el amor en su grado máximo es la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando uno siente a los demás como a sí mismo, ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual como desea serlo uno mismo. Por eso procura en la vida intentar no hacer daño a los demás con sus actos egoístas, y si le quedan fuerzas, incluso intentar ayudarles para que puedan ser más felices. En realidad todos estamos aquí para hacer eso, intentar desarrollar nuestra capacidad de amar, cada uno con las pruebas que ha elegido, cada uno sabiendo cuáles son sus límites, pero vida tras vida vamos sumando méritos en ese proceso. Nuestra capacidad de amar se va incrementando poco a poco, porque en una vida es imposible aprenderlo todo sobre el amor. Por eso vamos aprendiendo curso a curso. Cada vida es un curso, y en cada uno de esos cursos nos enfrentamos a una serie de pruebas elegidas por nosotros mismos que tienen la intención de ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar. Si al final de la vida superamos las pruebas y aprendemos algo sobre el amor, en el futuro enfrentaremos pruebas más avanzadas, y si no lo hacemos vendremos a repetir las mismas. Y como digo, y de esta manera poco a poco el espíritu va desarrollando su capacidad de amar. Para mí el desarrollo del amor implica dos facetas. Por un lado está el desarrollo de los sentimientos, y el otro la eliminación del egoísmo. Y ambas cosas van unidas de la mano. No podemos desarrollar la capacidad de amar si no intentamos eliminar el egoísmo, y viceversa. En los libros, que luego hablaré un poquito de ellos, lo que se pretende es que vayamos tomando conciencia de nuestro egoísmo, porque todos los que estamos en este mundo tenemos una parte egoísta, si no, no estaríamos aquí, y que eso no hay que verlo como algo negativo, forma parte del proceso de evolución. Todos estamos aquí para intentar eliminar ese egoísmo, y el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No solo pensemos en el egoísmo material, en la avaricia o en la codicia, que más o menos todos sabemos reconocer como una actitud egoísta. Hay formas de egoísmo que son más sutiles, que incluso imitan al amor, pero no son amor. Yo luego os hablaré de un par de manifestaciones del egoísmo que me parecen especialmente importantes, que son el apego y el miedo, porque son un gran causante de sufrimiento y de infelicidad, y también de enfermedad. Pero antes de eso me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que deberíamos dar para poder desarrollar la capacidad de amar. Y para mí ese paso es el amarnos a nosotros mismos, porque la persona que no se ama a sí misma no puede querer a las demás. Hay personas que tienen la autoestima muy baja, que no tienen ni ganas de vivir. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene ganas de vivir por los demás? Pues no puede hacer nada. Por eso considero que primero hay que empezar por uno mismo, amándose a uno mismo. Pero es importante que sepamos distinguir lo que es amarse a uno mismo de lo que es satisfacer el egoísmo, porque eso a veces lo confundimos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo me quiero un montón, hago todo lo que me apetece en la vida. Me apetecía comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Eso no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo. Solo satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos. Conocernos significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con nuestros sentimientos, podemos estar actuando de acuerdo con lo que pensamos, pero en contra de lo que sentimos. Y eso nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven, pero después de varios años en la relación se da cuenta de que no es feliz porque no está enamorada. Si esa mujer se amara a sí misma, reconocería que no está enamorada, y el siguiente paso sería decirle al marido, yo no estoy enamorada de ti, por lo tanto ni soy feliz yo ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Y ya se habría acabado el problema. Pero imaginemos que esa mujer
fue educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Aunque a lo mejor eso no es lo que más le preocupe. Seguramente lo que más le va a preocupar es la reacción de su marido si toma esa decisión. ¿Lo va a entender? ¿O va a tomar represalias para intentar obligarla a continuar? O también puede estar preocupada por la reacción de la familia. ¿Lo van a entender o también van a intentar obligarme a continuar? O puede temer por la suerte de sus hijos en el caso de que tuviera hijos. ¿Qué va a ser de ellos? ¿O qué va a ser de mí? Puede temer el desamparo material. Puede pensar, tenemos una casa hipotecada y trabajando los dos no la podemos pagar. ¿Y qué va a pasar ahora? Que cada uno va a ir por su cuenta. Pues imaginemos que esa mujer, por una suma de todas esas razones, o alguna de ellas, pues decide continuar esa relación. Aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma. ¿Por qué? Porque actúa de acuerdo con lo que piensa, influenciada por la educación que ha recibido, pero en contra de lo que siente. Y eso le hace sufrir. Y si ese sufrimiento perdura y perdura, puede acabar enfermando a consecuencia de él. Por eso es muy importante que todos miremos en la vida si somos felices o desgraciados. Y si reconocemos que somos desgraciados, deberíamos indagar en los motivos de ese sufrimiento. Si encontramos que es porque no vivimos de acuerdo con lo que sentimos, eso tiene solución. Primero aclaremos cuáles son nuestros sentimientos y luego tomemos decisiones que nos hagan vivir de acuerdo con esos sentimientos. Seguramente eso nos hará superar ese sufrimiento y empezar a ser un poco más libres y felices. También en el tema del amor a los demás a veces nos confundimos, creemos que estamos amando de verdad, pero ese amor está en realidad impregnado de egoísmo. Para mí el verdadero amor a los demás en su grado máximo ha de ser incondicional. Es decir, la persona que ama de verdad no espera nada a cambio de lo que hace. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni obligarte a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente y más en una relación de pareja. Seguramente nadie se identifica con esas facetas que acabo de exponer. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a sus hijos, suele tener buen concepto. Suele decir, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos, pero con todo lo que hago por ellos y mira cómo me lo pagan. Eso más de uno o más de una lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Y es que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Por lo tanto, no estamos respetando su libertad. Por eso en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, hay una parte egoísta. Y a esa forma de querer egoísta es lo que yo llamo el apego. El apego es lo que comúnmente conocemos como amor posesivo. La forma de querer de las personas que creen que sus seres queridos son de su propiedad, por el hecho de quererlos. Y eso nos pasa mucho con la pareja, sobre todo si hay un vínculo de matrimonio de por medio, y con los hijos. Las personas que sufren de apego tienen tendencia a vulnerar la libertad de la persona amada. Y además creen que lo hacen por su bien. No, yo es que esto lo hago por tu bien. Y el problema no es que uno desee lo mejor, sino que imponga decisiones. O sea, tú le puedes dar un consejo a tu hijo, pero no le puedes obligar a que lo siga, porque eso ya forma parte de su vida. Y es ahí donde cometemos el error. Hay personas que llegan a un extremo en el tema del control de la libertad de las personas. Incluso hasta el asesinato, ¿no? Estamos cansados de ver casos de violencia de género. Por lo tanto, deberíamos reflexionar un poquito sobre todo esto. Y ya para ir acabando, bueno, aquí tenían algunos libros que hablan del amor y la diferencia entre el amor y el apego. La saga de libros de Ami de Enrique Barrios. Y ya para acabar, me gustaría hacerlo hablando del miedo. Quizá el miedo más pernicioso
el que más nos hace sufrir es el miedo a no ser queridos. Y dentro de eso entra el miedo a la incomprensión, al rechazo, al desprecio, a la agresividad, finalmente a la soledad, a que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser querida, a veces lo que hace es amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Creemos que así nos van a querer más, pero lo único que vamos a conseguir de esta manera es convertirnos en esclavos. Además, no nos querrán más, solo se aprovecharán más de nosotros. Por eso considero que renunciar a nuestra libertad es un sacrificio inútil. Según se manifiesta el miedo, nos podemos predisponer a unas enfermedades o a otras. El miedo que se manifiesta como angustia provoca enfermedades del aparato respiratorio, como el asma. El miedo a expresar opiniones y sentimientos, enfermedades en la zona de la garganta, como hipotiroidismo. El miedo que se manifiesta como represión de la personalidad, problemas del aparato digestivo. Y el miedo que se manifiesta como inseguridad, problemas de baja autoestima, problemas de la sangre y de los huesos. ¿Cómo se supera el miedo? Reconociendo que se tiene miedo y luego sabiendo a qué. Y cuando ya sabes a qué tienes miedo, intentando enfrentarnos a esas situaciones con valor, preguntándonos qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento. Pues esa es la decisión acertada. La persona que va tomando decisiones valientes, de acuerdo con sus sentimientos, superará el miedo. Pues de esto van los libros Las leyes espirituales y La ley del amor. Intentan ser herramientas para que nos conozcamos interiormente. Ambos libros los podéis descargar gratuitamente en internet, en ese blog, lasleyesespirituales.blogspot.com. Fuera tenéis los libros en formato papel, que valen 2 euros el ejemplar, y con eso se pagan los gastos de la imprenta, es decir, no hay ánimo de lucro. Ya para acabar, y como resumen, deciros que la enfermedad desde el punto de vista espiritual puede tener 2 orígenes. Por un lado estarían las enfermedades adquiridas, que tienen que ver con lo que ocurre en esta vida, generalmente causadas por el sufrimiento. Sufrimiento que puede ser debido a que a veces no sabemos cómo enfrentar las pruebas de la vida, a veces porque no actuamos de acuerdo con los sentimientos, a veces porque nos aferramos a actitudes egoístas muy perniciosas. En estos casos la enfermedad física es una alarma que nos avisa de la enfermedad del interior y está ahí para motivarnos a hacer un cambio. Luego están las enfermedades congénitas, que están relacionadas con actos de otras vidas. Son pruebas para eliminar deudas acumuladas. Es una vivencia de sufrimiento a través de la enfermedad semejante a la que nosotros hemos causado, y eso es lo que nos ayuda a tomar conciencia y sensibilizarnos. En cualquiera de los 2 casos, la enfermedad no pretende castigarnos, sino ayudarnos a evolucionar. Si lo viéramos así, enfrentaríamos con mayor serenidad cualquier enfermedad. Y también veríamos la muerte de otra manera, porque en realidad la muerte no existe, solo es un cambio de estado. Nos despojamos de un vestido gastado, que es el cuerpo, para regresar a la vida en el plano espiritual, que es nuestro verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación, del interior al exterior, del egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya para acabar, hacerlo con la cita de un sabio muy antiguo que resume bastante bien el mensaje de la charla y que dice así: de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Muchas gracias por vuestra atención.